minutos. Ya les anunciábamos que hablaríamos acerca de lo que va a pasar pasado mañana, el jueves, en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde van a votar la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Este escenario, aunque con algunas dudas, ahora está favoreciendo al secretario de Estado. La incertidumbre de Renovación Nacional y el apoyo oficialista que comienza a cerrarse detrás de Jackson son factores claves para la definición del juicio político y, por lo tanto, para que probablemente esta iniciativa no prospere. Gonzalo Holguín tiene más antecedentes. Gonzalo, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Katy y Nivaldo, muy buenos días. Antes de llegar al conteo de votos de la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, debe pasar por la segunda tanda de audiencias y la votación en la comisión que está revisando este juicio político, que este miércoles deberá despachar con informe negativo o positivo el nivel acusatorio. José Mesa, jefe de bancada del Partido Republicano, dice confiar en que la instancia aprobará el juicio político, aunque dice que aún no han realizado un conteo de votos en un escenario cada vez más adverso para el avance de la acusación en el Senado. Nosotros la forma que tenemos de comprometer esos votos es con el nivel acusatorio y con las exposiciones y preguntas que hemos hecho en la comisión. Y yo creo que hemos ido logrando un nivel de convencimiento. Ahora, obviamente, el momento de votar en la sala será también responsabilidad de quienes estamos acusando lograr el convencimiento de los otros parlamentarios. No hemos hecho ese conteo de votos. Pese a que se ha ganado críticas por intromisiones en el debate político por estas acusaciones, la ministra de las Express, Analía Uriarte, ha dicho que sería una ofensa de parte de parlamentarios oficialistas si es que se llegan a ausentar o, por supuesto, votar a favor. Respecto de esta situación, también la secretaria de Estado ha dicho que el gobierno se ha hecho la convicción de que en Chile Vamos no hay unanimidad para respaldar esta acusación, situación, por cierto, que analiza y que pasamos a escuchar. Valoramos muchísimo que otros militantes de Chile Vamos hagan este análisis riguroso que está permitiendo que evalúen los hechos y el derecho tal y como corresponde. La acusación en contra del ministro Jackson es una acusación total y absolutamente improcedente. En Renovación Nacional no hay una decisión tomada y la tensión aumenta. Hay parlamentarios en el comité que han reconocido por estas horas molestia internamente por las declaraciones del jefe de bancada, Andrés Longton, que ya dio fuertes señales de que no apoyará el texto. También esta molestia vendría por dudas que ha planteado el diputado Andrés Celis, quien hizo un llamado a su sector a no apoyar este juicio por venganza o por premio limón, en referencia a las malas relaciones cultivadas por el secretario de Estado. Yo tengo muchas dudas, muchas dudas desde el punto de vista técnico, jurídico, reflexionando, de verdad no sé cómo va a ser mi votación. Yo quiero hacer un llamado a los diputados y diputadas. Aquí no estamos votando por el premio Limón, aquí no estamos haciendo una venganza. Pese a que el pronóstico muestra luces claras, aún hay espacio de maniobra. El Centro Democrático Unido, el Partido de la Gente y los diputados que una vez formaban parte de este partido hacen un pool de votos que con una oposición unida podrían eventualmente inclinar la balanza en favor de la acusación. El ex PDG Víctor Pino comprometió los 7 votos de la bancada Independientes Social Cristiano a favor de la acusación. Sin embargo, si había dudas del compromiso de Jackson o con Jackson de parte del socialismo democrático, ese de alguna manera se disipa con la declaración del independiente PPD Jaime Araya, parlamentario que ha sido crítico del ministro. Hemos tomado la determinación de que esta acusación tiene los méritos suficientes para ser aprobada por nosotros. Estamos disponibles para apoyar esta acusación constitucional. El gobierno está en un momento de mucha debilidad, demasiada complejidad, muchos flancos abiertos en distintas materias y por lo tanto lo responsable es que lo podamos respaldar en esta acusación constitucional y por lo tanto votarle en contra. En una etapa más preliminar se encuentra la acusación contra la exministra de Justicia Marcela Ríos. Este lunes se realizó la primera jornada de audiencias y en el Parlamento esperan que entre el 24 y el 30 de enero se termine de definir la presentación de la defensa y también la votación de la comisión y de la sala. Representando la parte acusante, el ex subsecretario Express Máximo Pavés y como abogado defensor de Ríos, el exministro y senador José Antonio Viera Gallo debatieron sobre la responsabilidad constitucional de la ex secretaria de Estado. Desde el punto de vista jurídico, la decisión del otorgamiento de los indultos es del presidente de la República. Que el acto esté suscrito conforme a derecho es del administrativo. Las responsabilidades son de ella y del presidente, pero no hay ninguna ilegalidad, porque se han cumplido todos los trámites y que son bastante flexibles como facultad del Ejecutivo.
En un almuerzo con el Partido Socialista, Villagallo dio luces de la línea de la defensa, aunque también es sabido que no ha querido precisar si a su juicio el presidente de la República, Gabriel Boric, contaba con todos los antecedentes para realizar 13 indultos presidenciales. Así las cosas, la impresión en el hemiciclo es que no se puede separar una acusación de la otra. El resultado del juicio político contra Jackson podría impactar directamente la votación del juicio Ríos, que tendría más piso para privarla de postular a cargos públicos por 5 años. Kate Nivaldo. A ver, Gonzalo, partamos por lo de Giorgio Jackson. Es una figura emblemática de la actual administración, uno de los ideólogos del Frente Amplio, y por lo tanto no es una figura cualquiera. Y uno tiene la sensación de que el gobierno se la está jugando firmemente porque no prospera la acusación, porque además es una acusación presentada por el Partido Republicano que desde su inicio no tenía muchos visos de que se concretara, ¿no es cierto? Más allá de que la situación política, claro, la debilidad del gobierno, los errores, los indultos, uno podría decir, podrían incentivar a algunos a votar, a dejar caer a Jackson, pero todo indica que esto no va a ocurrir finalmente, ¿no? Por ahora no. Igual nosotros decíamos ayer que la foto del momento puede cambiar, pero a 72, a 48 horas de la votación de sala, la impresión que tenemos es que efectivamente no estarían los votos necesarios para aprobar esta acusación constitucional. Esto también hay que considerar, es en el marco de una denuncia política que ha hecho el Partido Republicano, que ha sido cuestionada en forma y en fondo, y estamos en condiciones de decir que esto ha ocurrido no solamente en el oficialismo, en la Prodignidad o en el socialismo democrático en Chile Vamos, pero sí es cierto que hay que decir, y de esto nos hacemos cargo, de que efectivamente la semana pasada vimos que las gestiones del gobierno encontraron dificultades serias, y de hecho mucho se especula en la Cámara de Diputadas y Diputados en torno a la obtención de alguna manera de negociaciones, solicitudes que se han hecho para que haya un respaldo a favor del ministro Jackson. Vimos ayer en la tarde, por ejemplo, a la ministra de Sexpress, Analía Uriarte, discutir este tema con parlamentarios como Renal Inco o como Johannes Kaiser del Partido Republicano, entre otras cosas, y por cierto también el despliegue que se ha hecho en La Moneda y en otros sectores para asegurar que no estén los votos y que efectivamente el ministro Jackson no tenga problemas en este juicio político, que será como le recordamos el día jueves. Está eso que se conoce, que es evidente, ¿no? Que tú lo puedes ver, que llega la ministra Uriarte, que dicen que incluso equipo de la ministra del Interior o la misma ministra del Interior llegaron o van a llegar próximamente al Congreso para arropar finalmente al ministro Jackson, pero también hay quienes dicen que él mismo ha estado llamando a algunos parlamentarios para hablar acerca de este tema, obviamente, entiendo yo, haciéndose cargo de esa mala relación que él finalmente tuvo cuando estuvo a cargo de la Secretaría General de la Presidencia e incluso antes siendo parlamentario. Sí, esto también tiene que ver con que la semana pasada les habíamos comentado que el jefe de gabinete de su equipo había sido enviado, entendemos, por lo menos, si no asegurar el voto, porque quizás esa era la etapa final, a tantear el terreno y empezar a conocer posiciones y si efectivamente había tranquilidad con este tema. Y mucho de lo que se dijo es que el mismo secretario de Estado debía apersonarse en el Congreso y conversar con los diputados que tenían más dudas. Había parlamentarios que incluso decididamente nos contaron que no le estaban contestando deliberadamente al ministro Jackson y a su equipo, y que también quería la presencia de más ministros de Estado, o sea, que esta comunicación fuese mucho más directa. Y aquí vino una crítica política interna que tiene que ver con que hay parlamentarios que apoyan a este gobierno que de alguna manera no han entregado o no van a entregar su respaldo en la sala de la corporación de manera, digamos, para que no entienda la gente, gratis, ¿no? No es una cosa de simplemente llegar, sentarse, votar a favor, sino que hay un proceso de conversación en el que incluso se ha especulado mucho, ha tenido impacto hasta en delegaciones presidenciales en diversos puntos del país. O sea, estamos hablando de conversaciones que eventualmente podrían llegar a un tema de cargos públicos, y es en esa posición que el ministro Jackson también, por cierto, ha tenido que involucrarse. Entendemos, Katy, que el ministro debiese apersonarse durante esta jornada en el Senado de la República. No está confirmado si eso va a ocurrir. En estos momentos estamos en condiciones de decir que no sabemos si va a ocurrir, pero les aseguramos algo. Haga lo que haga el ministro, vaya hoy o no vaya hoy, sin duda, si es que está en el Senado de la República o si es que debió ir, va a seguir siendo tema si es que él debería aparecer, si es que él debería más activamente involucrarse, pese a que, como dices, se ha dicho que ya se ha contactado directamente con parlamentarios. Oye, y perdón, antes de terminar, la acusación contra la ex ministra Marcela Ríos, entiendo que se podría votar a fin de mes, dicen.
Sí, están hablando fecha límite lunes 30 de enero. ¿Ya? Esa sería la fecha límite que se ha establecido. Estamos, por cierto, esperando la defensa. Está en la segunda jornada de audiencias. El tiempo de trabajo, recuerden, los auditores, está de alguna manera dictaminado por el momento en que la defensa se presenta. La de José Antonio Viera Gallo, que podría ser a finales de esta semana, a comienzos de la siguiente. La verdad es que nosotros hemos escuchado de todos, para ser franco. Hay quienes dicen que entre jueves, viernes y sábado de esta semana, esos 3 días serían la fecha clave para que se presente la defensa. Desde ese día comienzan a correr 6 días para que la comisión tenga que emanar a sala y la corporación se ha autoimpuesto que sea a más tardar el lunes de la semana subsiguiente al día que se vote, considerando, por ejemplo, la programación de un viaje que tiene el presidente de la corporación, Vlado Milosevic, e incluso algunos parlamentarios de oposición que irían con él a España durante la próxima semana, y la idea es que sería que se pueda dejar la votación para la semana subsiguiente para que estos parlamentarios que no van a estar presentes sí estén en esa jornada clave de la otra acusación constitucional, y como le decíamos, está de alguna manera íntimamente relacionada con la de Jackson. Gonzalo, a ver, la acusación constitucional tiene que tener fundamento, ¿no es cierto? No, pero también incide lo estrictamente político. Entonces, de acuerdo a la experiencia, ¿cuánto pesa la situación política, lo estrictamente político, las acusaciones constitucionales? La verdad, bastante. De hecho, yo diría que se ha generado cierta ironía. Yo lo he escuchado mucho en torno a, bueno, uno dice, se acerca un parlamentario y la conversación es, bueno, aquí lo que están diciendo consistentemente, por ejemplo, en el caso del ministro Jackson, es que el texto no es de muy buena calidad, los 4 capítulos. De hecho, está este tema de, quizás es un cliché, un lugar común en el Parlamento, pero este tema de que normalmente las acusaciones constitucionales que tienen varios capítulos muestran que quizás no tienen tanto peso todas las propuestas, entonces se intenta generar, por vía de acumular cargos en diversos aspectos, la sensación de que un secretario de Estado o una autoridad pública no está desempeñando bien su función. Y ahí viene la respuesta, Aníbaldo, que lo que te contestan usualmente después es, bueno, pero si en el fondo esto igual no tiene tanto que ver con la calidad de la acusación, sino que el momento político podría ser, por ejemplo, pegarle al gobierno, desestabilizarlo. Nosotros les contábamos hace ya varias semanas que había parlamentarios que decían que esta era una acusación personal más que una acusación constitucional, y aquí estamos hablando, por cierto, de factores que nada tienen que ver con si se vulneró la Constitución o las leyes, sino que, vamos a decirlo derechamente, como me cae el ministro, que en este caso a muchos no muy bien. Claro, tiene su paso como diputado, además dejó muchas heridas porque no tuvo una buena relación con sus pares, ¿no? Sí, y que ha sido muy enigmático porque el ministro Jackson no ha podido resolver esto, estando, por ejemplo, en un ministerio tan activo políticamente como lo fue en su momento en la Secretaría General de la Presidencia. Hay diputados que han sido contactados durante los últimos días, quizás más la semana pasada que por estas horas, que han dicho más o menos abiertamente que ellos tienen mensajes no contestados del ministro de hace meses, que le habían solicitado quizás alguna gestión de urgencia a un proyecto, y que después vino un mensaje de vuelta cuando ya el ministro Jackson ni siquiera ya era ministro de las Express. En todo caso, miren lo que decimos, incluso si es que un parlamentario simplemente está tratando de instalar esa idea y no es cierta, eso en sí mismo incluso ya da para pensar que efectivamente buenas relaciones mucho no hay. Y además está claro, probablemente después de las declaraciones que hizo el ministro Jackson, ¿se acuerdan cuando él dijo que eran moralmente superiores a las generaciones anteriores? Claro, ahí en el socialismo democrático muchos se sintieron heridos o están heridos, y claro, quizás, a ver, así es la política, que sea el momento, digamos, de cobrar cuentas, pero por ahora, insistimos, los votos no estarían. Sí, no estarían, habría que ver mucho en todo caso qué va a pasar con los pareos y las ausencias. Nosotros tenemos la sensación de que desde que se confirmó que esto se va a votar el día jueves a las 10 de la mañana, que le recordamos a la gente que nos escucha que ese es un día que el Congreso normalmente no está trabajando, va a ser una sesión de tipo especial, no de tipo ordinaria. Escuchamos por ahí quizás algunos parlamentarios que están buscando parearse, está siempre el tema de los viajes que tienen a sus zonas, que normalmente son los jueves y los viernes, pero deberíamos entender que no estaría la posición clara, sobre todo, ojo, muchos ojos puestos sobre la Renovación Nacional y lo que terminarán haciendo. Anoche escuchamos de la posibilidad de que incluso hay un voto mayoritario por abstenerse, votar en contra o no estar por esta acusación constitucional, pero también, y esto también hay que decirlo, aún todo es posible, y ha habido parlamentarios en la tarde de ayer del socialismo democrático que dicen, ojo, estamos escuchando mucho que Renovación Nacional supuestamente no estaría por apoyar este juicio, pero todavía quedan horas, todavía quedan días, hay mucho análisis por hacer, y cuando llegue el momento de sala habrá más claridad en torno a una decisión política que va a pasar mucho por lo que haga RN en este caso.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Que tengan muy buenos días. Igual tú, hasta pronto. A propósito de la otra acusación constitucional que está vigente, que como nos decía Gonzalo, puede ser votada a fin de mes, el día último sería el 30 de enero, acusación en contra de la ex ministra Marcela Ríos. Resulta que hay varias dudas en relación a quién financia su defensa, porque ella ya no es parte del Ejecutivo, está fuera. Hay otros que dicen que la tiene que pagar el Ejecutivo porque lo que ella va a enfrentar es consecuencia de lo que ella hizo siendo parte del Ejecutivo. Pero hay un dictamen de la Contraloría del año 2020, originado por la presentación de un exfuncionario del Serviu en Maule, que podría echar por tierra los planes del gobierno para brindar y financiar el apoyo jurídico a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, que está acusada constitucionalmente por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Lo señala un artículo de La Tercera, dice que si bien los ministros y todo servidor o funcionario público en ejercicio tiene derecho a que el Estado financie con recursos públicos una defensa judicial, ello no implica que el cuadro opere de la misma forma cuando aquí esa persona ya dejó el cargo. José Antonio Viragallo, quien sabemos asumió la defensa de Marcela Ríos, comenta que desconoce cómo se procede en estos casos, pero que para él eso no es tema, que ni siquiera ha hablado de honorarios con la exministra ni con los representantes de gobierno que lo han contactado. Ya habló con el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, y con la secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. No obstante, desde el Ministerio de Justicia sostienen que el Estado está obligado a financiar la defensa de Marcela Ríos porque los hechos asociados a la acusación constitucional corresponden a actos ejecutados en el desempeño de su cargo. Este punto es delicado para el Ejecutivo porque el caso de la exministra Ríos, gatillado por las desprolijidades y errores que la Moneda reconoció que hubo en los indultos, podría escalar al propio presidente Gabriel Boric si es que no hay una debida coordinación. Ese riesgo se acentúa, a juicio de algunos abogados que consultó el diario La Tercera, si es que la defensa de la exministra asume una estrategia desde un enfoque personal y termina deslindando responsabilidades. El problema es que hacer una interpretación extensiva a exfuncionarios o exautoridades podría tener un precedente delicado no solo frente a niveles constitucionales, sino también para juicios relativos a abusos policiales, violaciones a los derechos humanos o casos de corrupción que afecten a personal desvinculado o uniformados dados de baja o retirados, según creen algunos juristas consultados, algunos de los cuales prefirieron mantener el anonimato. Por ejemplo, hay un dictamen, el 5.346 del 2 de marzo de 2020, en el que el contralor Jorge Bermúdez estimó que ante un conflicto por despidos ventilado en tribunales entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo del Maule y antiguos funcionarios desvinculados, la entidad fiscalizadora no podía pronunciarse al haber un litigio judicial en curso. Sin embargo, precisó que el Servio podía usar recursos públicos para demandar a sus exfuncionarios, quienes en cambio deberán asumir con medios particulares su defensa judicial en los litigios iniciados por ese organismo público en su contra. En el gobierno creen en todo caso que los hechos que se le imputan a la exministra de Justicia corresponden a situaciones ocurridas en el ejercicio de sus funciones, por lo que estarían paradas en el estatuto administrativo, particularmente la ley 18.834, y en otro dictamen de la Contraloría del año 2018, que visó que el entonces ministro de Salud, Emilio Santelices, pudiera financiar con dineros de su cartera su defensa ante la acusación constitucional que emprendió la oposición en la época. Según ese texto, el mismo Contralor Bermúdez estimó que el mencionado estatuto administrativo, en su artículo 90, señala que los funcionarios, y por extensión una autoridad ministerial, tienen derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o integridad corporal con motivo del desempeño de sus funciones o que por dicho motivo los injurien o calumnien en cualquier forma. El punto de cuestión es que una vez fuera del cargo, un exministro o exministra, en este caso, tiene una calidad distinta, aun cuando pueda ser acusada hasta 3 meses después de dejar el cargo. Si bien el caso del exministro Santelices marcó un precedente para que otras defensas frente a acusaciones iniciadas por la Cámara de Diputados puedan ser pagadas por el gobierno, la representación de exsecretarios de Estado ha sido sustentada por otras fuentes. Y hay unos casos que se citan en este artículo, el del ex titular del Interior Andrés Chadwick, acusado en noviembre de 2019, su abogado fue Luis Hermosilla, quien asumió la tarea ad honorem por su vínculo de amistad con el llamado coronel de la UDI. Jaime Mañalich, exministro de Salud, acusado en 2020, fue defendido por Gabriel Saliasnik, quien fue fichado de forma privada por el médico. Andrés Alamán, ex canciller, quien enfrentó también una acusación en 2022 cuando Gabriel Boric ya había asumido la presidencia, tuvo que sustentar en forma particular su defensa con el abogado Samuel Donoso.
Habla en el diario La Tercera el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y ex jefe de la División Jurídica de la Contraloría, Julio Palavicini, que dice que en principio no soy de la opinión de que no corresponde financiar con gastos públicos la defensa de los intereses particulares de una ex ministra de Estado. No conozco alguna norma que disponga lo contrario. A su juicio, de este abogado, el estatuto administrativo solo contempla financiar la defensa de funcionarios públicos en ejercicio, e interpretar que eso alcanza a exfuncionarios públicos sería hacer una interpretación muy generosa, dice, del gasto público.